Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal, no solo a Lima, que es de donde se desencadena este ejercicio académico, sino a toda América Latina, por lo que estoy mirando, ¿verdad? Estamos en Bolivia, en México, en el propio Perú, en Chile, y seguramente iremos viendo por aquí en Honduras. Entonces, de San Salvador, imagínate, toda América Latina representada por esta, por esta comunidad tan especial y antes que nada, pues darte las gracias a ti por las consideraciones personales y profesionales, así como al instituto por brindarme este grandísimo honor, doctor, por poder llegar hasta ustedes. Gracias, doctor Martín, a usted muy amable por su participación. De hecho, esta es una buena oportunidad para nosotros para un tema muy interesante también, ¿no? Que se va a discutir hoy día. Entonces, doctor Martín, ya tiene opciones de coanfitrión para que pueda compartir la pantalla, ¿correcto? Inmediatamente, eso. Muy bien. Quizás solamente explicarle la dinámica de clases. Pueden participar vía el chat o vía el micrófono. Solo tienen que levantar la manito del chat, lo tienen que escribir. Pero si quieren una participación vía micrófono, por favor, levanten la manita para mantener un orden correspondiente y el doctor Martín los puede activar o también, ¿no? De parte de nosotros, de parte del instituto. Doctor Martín, entonces, sin mayor preámbulo, por favor, le doy el paso para, ¿no? Para empezar la charla magistral. Muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Miren, me gusta mucho, estoy nada más rechecando que aquí esté, perfecto. Nada más pedirles, me gusta mucho estar atento con el tema del sonido y de la proyección. Entonces, vamos, ya lo estamos grabando. Pues bien, como me han hecho la presentación maravillosa, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan, pues de todo el continente, de toda América Latina, desde México hasta Paraguay, estoy viendo, y Ecuador y Bolivia y Lima. Entonces, miren, déjenme comentarles rápidamente qué es lo que vamos a ver hoy. Es un tema en el cual he venido trabajando y se ha venido trabajando con un equipo de especialistas los últimos 6 años. Y en estos 6 años hemos encontrado un punto muy importante en el tema de los delitos ambientales. Y a lo mejor le va a parecer a usted un poco extraño, la temática, pero qué bueno, porque ya cuenta con el registro, precisamente con un registro por la claridad y la profundidad de lo que vamos a mirar hoy sobre este tema. Los delitos de cuello blanco, la impunidad para el planeta. Recurrentemente asistimos a diferentes pláticas, tópicos sobre las legislaciones ambientales, sobre los códigos, sobre las nuevas formas de encontrarse, el cruce de dónde estará la gestión, dónde se encontrará el marco normativo y dónde se lleva a cabo la justicia en materia ambiental. Hemos hablado del ambiente y de la cadena ambiental, tal vez con mucha pretensión, incluso lo tenemos en una agenda, nuestra famosa Agenda 2030, con 17 tópicos específicos en materia de medio ambiente. Pero tal vez, y ahí es donde empieza nuestra curiosidad intelectual que hoy queremos compartirles, tal vez hoy empieza a circular y desde hace 6 años, concretamente desde las firmas, ¿sí? Desde las firmas del 2015 de la agenda, en estos 10 años primeros que han transcurrido y en los primeros 3, pues veíamos que algo no se ajustaba a esta realidad. Y en esa realidad, pues es
es muy hermoso compartir este tema latinoamericano, ¿no? Y para que nos acompañe de Argentina o de por ahí de Paraguay o cualquiera de ustedes que ha crecido con este tema de Mafalda. Fíjese, Manolito preguntándole, ¿no? Preguntándole a Mafalda, ¿y quieren todavía más? Le pregunta como esta parte de expiación a Mafalda, ¿no? En materia de medio ambiente y le cuestiona, ¿no? Y todavía quieren más. Pues mire, ojalá y fuera con lo sarcástico y la frialdad de nuestro amigo latinoamericano Quino, ¿verdad? Que en paz descanse, quien con este sordío humor podía llevarnos a tratar temas sociales que en alguna forma pudieran ser difíciles de comentarlos, donde sabemos que suceden, pero nadie se atreve a hablar de ellos, o donde suceden y todos volteamos nuestra mirada a otro lado, o donde suceden y nuestros gobiernos están coludidos, o donde suceden y nosotros somos los actores de ese delito. Entonces, el tema ambiental en América Latina, en todo el mundo, pero en América Latina representa un doble o triple reto para nosotros. Porque en este caso, déjeme decirle que creo el argumento presente. La Tierra no está muriendo, la Tierra no se está contaminando, no está sufriendo daño de invernadero y no está sufriendo cambios de temperatura y no tenemos terremotos de materia espectacular como los anteriormente establecidos o ocurridos desgraciadamente en Chile o hace algunas semanas, unas 3 semanas en Myanmar. Es decir, no, el mundo parece que no está cambiando, es la Tierra, ¿verdad? Que tiene un acomodo normal. Nótese el sarcasmo, ¿no? Sobre el tema, pero no, es que estamos asesinando a la Tierra y sabe una cosa, los datos duros, la estadística dice que hay culpables, pero no queremos voltear a verlos, no queremos señalarlos, no queremos darnos cuenta de ellos. Sabe que es doloroso, sí es doloroso, pero siempre apostamos a 90 años, que son 3 generaciones, la nuestra y las 2 siguientes, ya vendrán a resolverlo. ¿Para qué te importa si no nos va a tocar resolverlo a nosotros? Ya estaremos muertos. Pero bueno, será una conciencia histórica la propuesta. Y esta propuesta, esta charla, este conversatorio, más que nada me gusta llamarlo conversatorio porque soy partidario pedagógico de Montessori y Piaget. Los últimos 20 años de mi actividad académica, que los he pasado en aulas físicas y en aulas virtuales, he pretendido que el conocimiento se construya a través de este diálogo, se construya a través de la transversalidad de los temas, de la originalidad de cada una de las propuestas y no de una verticalidad soberbia, ignorante y lejos de las realidades que suceden. Por eso de las cosas que me gusta compartirles con esta charla, con este conversatorio, es el hecho de que hemos andado no solamente en las bibliotecas, hemos andado con el funcionario público, hemos andado con el que ha prevaricado, hemos andado con el que hace procesos ilegales, hemos andado con el tema de las organizaciones protectoras del medio ambiente, hemos andado con los ciudadanos de a pie, nos hemos enfermado. Es decir, estos resultados que les voy a presentar o este tema disruptivo que les estamos presentando forma parte de toda una investigación que nosotros llamamos investigación, desarrollo, vivencia. No hay nada que yo les diga que no lo hagamos hecho y jamás les plantearía que hicieran algo en este tema de la medición de la criminalidad en materia de medio ambiente desde perspectivas transversales si nosotros mismos no tuviéramos ya 6 años haciéndolo. En esa perspectiva se desarrollará aproximadamente este conversatorio. Bueno,
Muchas gracias, antes que nada, a BP Foundation International, quien ha hecho posible que estas ideas que en algún día nacieron en Madre de Dios, en la selva amazónica del Perú, o que nacieron comiendo o tomando un café en Cartagena de Indias o en Bogotá, o en la selva lacandona mexicana, hayan adquirido forma, hayan ido construyéndose, y hemos visto que en estos vértices los compañeros de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, han ido compartiendo, pero no por un tema de sumarse a un caso exitoso, sino porque tristemente evidencia una mecánica empresarial y una mecánica legal que permanece en América Latina en el ámbito del medio ambiente, en específico del medio ambiente. En ese sentido, mire usted, estamos en una disrupción, definitivamente, estamos en una disrupción, en un quebrantamiento del siglo XXI. ¿Por qué estamos en un quebrantamiento del siglo XXI? Aún y cuando estamos en la primera cuarta parte del siglo XXI, lo que estamos viviendo no lo provocamos ayer. Las estadísticas medioambientales, científicas, la data dura dice, y esto hay que poner mucha atención, que los datos que hoy tenemos y las consecuencias climáticas que hoy tenemos, al menos son las consecuencias de algo que hicimos hace 30 años. Repito, las consecuencias que hoy tenemos en materia ambiental, según la data seria, climática, no es algo que hicimos ayer o el invierno pasado. Es algo que proviene de algo que hicimos hace 30 años. Y en ese tema hay una lógica con lo siguiente. Cuando iniciamos este proyecto, cuando iniciamos la recopilación de esta información para presentársela a usted, para que vea lo importante que es estar claro en este tema, resulta, fíjense nada más, resulta que todo lo relacionado con la mala praxis, sí, todo lo relacionado con la mala praxis en materia ambiental no son delitos simplemente, son crímenes. Y la criminalidad la realizan los seres humanos, pero no visto como un desmonte y una quema, como una captura ilegal de especies, como una práctica pequeña, comunal, de pueblo originario, de la práctica, por ejemplo, de la minería ilegal o del tráfico de algunas especies. No, no se refiere a este tipo de infracción en materia medioambiental. Aquí nos referiremos y nos estamos refiriendo a los delitos, a los crímenes que se cometen en materia medioambiental o en el entorno medioambiental, que van descubriendo que existe toda una trama en casos internacionales y en casos mundiales respecto a lo que sucede en nuestros países con los delitos ambientales. No son aislados, van programados dentro de una estructura más grande, más global. Permítame continuar en este punto. Fíjese cómo incluso hasta va coincidiendo, ¿eh? Nosotros estamos en el 16 y 17 empezando esta investigación y haciendo contactos y empezando a hacer llamadas y empezando a buscar información y empezando a ver redes y empezar a pedir información privilegiada, y de repente va a ser para el 2018 que nos enteramos por primera vez que la Interpol, como esta organización estructural internacional, va
a dictar por primera vez un acuerdo en el cual le va a empezar a dar seguimiento a algunas denuncias de organizaciones no gubernamentales que empiezan a señalar el daño en lo personal, el daño al ambiente y el daño a la economía por parte de los delitos en materia ambiental. Y en ese sentido, déjeme llevarlo a por qué los hemos titulado y por qué hemos impulsado los últimos 6 años para que usted se relacione, para que usted ya lo identifique, para que usted nos ayude a denunciarlo. La historia empieza, lo más importante de este conocimiento es, no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos descubriendo algo que usted no se haya dado ya cuenta. Lo que hemos hecho es que durante 8 años, con especialistas y con expertos, los hemos ido documentando, los hemos ido aclarando, los hemos ido perfeccionando, porque como abogados corporativos del medio ambiente, nos hemos dado cuenta que la única forma real de poder combatir estos crímenes de cuello verde es teniendo la información tan correcta, tan asertiva, tan digerida para los propios tribunales, que nos resulte de esta manera una manera correcta de hacer. Y entonces cuando estábamos buscando un nombre para este tipo de delito, cuando estábamos buscando un nombre para este tipo de crimen, que ya les contaré en qué va nuestra propuesta para incluirlo en crímenes de lesa humanidad, eso será al final. Pero bueno, la emoción me provoca llevarlos hasta allá, pero tengo que contarles la historia para que lo saboreen, para que vean el significado, para que vean el origen. Pues resulta que dijimos, bueno, vamos a investigar a Sutherland. Y Sutherland era un economista que en la década de los 40, ya iniciada la guerra, en esta debacle que hay en el mundo, sobre todo en Europa, en este principio, a partir del 1 de septiembre del 39, como usted bien lo sabe, él se empieza a dar cuenta con datos criminales que resulta que hay un sentido común. Cualquier semejanza con la realidad de nuestros países es mera coincidencia y todos apuntan las políticas de derecha, las políticas fachas, las políticas del capital, las políticas llenas de ignorancia, establecen que el delincuente es el pobre. Estoy hablando de, no le estoy hablando ahorita de su tiempo, ni de mi tiempo, ni de su país, ni de mi país. Estoy hablando de lo que Sutherland está viendo en Inglaterra, lo que está viendo en Francia, lo que está viendo en Alemania. Y entonces decide reunir una data de Inglaterra, concretamente hace un análisis y dice, a ver, momento, tranquilo, el origen de todos estos delitos que yo acabo de detectar, señores, que representan en aquel momento, representaban más del 68% del producto de su investigación, no eran cometidos por pobres, no eran cometidos por los desamparados, no eran cometidos por los obreros, eran cometidos por los mismos dueños de ese capital, por medio de fraude, de engaño, de estafas, de no cumplir los contratos mercantiles, económicos, corporativos, de no respetar las leyes laborales que empezaba en aquel entonces, primeras construcciones y luchas sociales, las primeras obtención de derechos laborales, que hoy a la postre, junto con los ambientales, van convirtiéndose en esta tercera gran generación de derechos humanos, como los derechos sociales. Y entonces Sutherland dice, no. Si focalizamos el tema, nos vamos a dar cuenta
que también las personas de cuello blanco cometen delitos. Además, el impacto en la economía es mayor que al que comete, porque el desamparado roba por hambre, mientras el de cuello blanco comete un crimen para mantener su escalada de plusvalía. Y entonces da un giro al concepto de la criminalidad. En ese sentido, o bajo esa misma lógica, hemos desarrollado y hemos delimitado que estos delitos de cuello verde provienen de grandes capítulos. Todo lo que deriva de actividades humanas, desde luego. Todo lo que puede aportar alguna contaminación al medio ambiente proviene de ahí, definitivamente. Proviene también de conducta. Una cosa son las actividades y otra cosa son las conductas. Digamos que en primera instancia la clasificación en todo el amplio reporte, las actividades se van a situar como aquellas actividades que cumplen con un mínimo que establecen las leyes mínimas como controles de emisiones de agua, de residuos, de contaminación, de energía, de biosfera, etcétera. Partiendo de esta lógica en que toda actividad humana genera un residuo contaminante, sobre todo desde la aparición del hidrocarburo, que es decir, el hombre primitivo, el hombre antiguo, contaminaba con su orina y cuando defecaba y cuando tenía que destruir tal vez 2 o 3 o 4 hectáreas para construir una comunidad, pero era de autosatisfacción, de autocomposición. El cambio económico cambió cuando descubrimos la utilidad del hidrocarburo, del petróleo, y descubrimos los plásticos y el combustible. En ese sentido, también, ojo con esto, porque nosotros pensamos que son también curativas, que no tienen que ver con la contaminación y con estos crímenes de cuello verde. Y nos hemos dado cuenta en estos reportes, en esta información que vamos elaborando, que las empresas farmacéuticas, las empresas químicas, las empresas de pintura, de gasóleo, de gasolina, de diésel, es decir, la industria petrolera y del carbón, es de las que tiene más altos criterios de contaminación. Muy bien. En esa lógica hemos llegado a dos grandes temas. Y en esos dos grandes temas, pues se va a ubicar lo que vamos a llamar o lo que debemos llamar o lo que proponemos que se llamen los delitos verdes primarios. En estos delitos verdes primarios son los daños directos que nosotros causamos. El daño directo, es decir, ese que de alguna manera no se puede evitar. Cuando tú vas a hacer una exploración para exportar algún producto originario de la selva amazónica, pues requieres un MIP, el proyecto de impacto ambiental, la consolidación de los proyectos de posible reforestación, daño a la especie, el dictamen de la autoridad correspondiente. Entonces, además del pago de los impuestos. Entonces, será al final de cuentas la superintendencia, en el caso del Perú, de la Secretaría, en el caso de México, quien podrá y tendrá que dar este dictamen final sobre el impacto ambiental. Pero digamos que de alguna manera es primario porque ya se sabe que se va a contaminar. No hay ningún proyecto industrial de desarrollo. Cuando a mí me preguntan la opinión como abogado corporativo, especialista en el tema medioambiental, no hay un solo proyecto en el mundo que no contamine, proviniendo desde el área industrial. Y mire qué ironía,
Qué ironía, porque a pesar de que he tenido una formación durante 20 años como abogado corporativo en el medio ambiente y en el tema de compliance y en el tema del due diligence, esta expertise desarrollada es para advertir a la comunidad que las empresas están cometiendo crímenes que deben ser revalorados, que deben ser reconsiderados ahora como una parte de delitos verdes secundarios. ¿Ya qué va en este tema el delito secundario? El primero es lo que se comete, obviamente, contaminado. Cada vez que tú vas al baño, pues se contamina el agua. Cada vez que tú vas al supermercado, preparas tus alimentos, todo este desecho de papel, cartón, aluminio, plástico, pues ¿a dónde va? No desaparece, contamina. ¿Hay alguna parte donde ponerlo? Tú observas ciertas de nuestras ciudades, no quiero decir los nombres, pero cada uno de ustedes lo sabe. Hay ciudades extremadamente sucias, llenas de basura de consumo humano. Hay capitales en Latinoamérica que contamina, fíjate lo que te voy a decir, contamina más el tema de desecho sólido y de residuo atmosférico, la contaminación que se realizan por parte de las basuras privadas que de los colectivos industriales. En ese sentido, ¿cuáles son los grandes ejemplos? Dime algunos ejemplos donde hayamos estado frente a alguna responsabilidad casi administrativa frente a la comisión de un crimen, de un delito, con todo gusto. Mira, vamos a ver la primera disrupción, Inglaterra, en Inglaterra. Te voy a poner tres grandes escenarios para que veas que no es propio de América Latina, y aquí lo importante es cómo lo enfrentamos. Lo importante no es caernos, lo importante no es que esté sucediendo, lo importante es saber cómo lo enfrentamos desde temas transversales, donde tiene que participar el político, el empresario, el ciudadano, el miembro de la sociedad civil organizada, los abogados, los psicólogos, los contadores, los sociólogos, las personas especialistas en el arte. Mire, resulta el primer caso documentado en el mundo. Resulta que, pero no pierdas de vista la fecha. ¿Cuándo es? A 6 años antes de que iniciáramos el proyecto. Nosotros sin saberlo, sin saber que estaba ocasionando esto o que estaba pasando esto. A la postre nos fuimos enterando, nos fuimos llenando de esta información. Y resulta que en el año 2013, es decir, estamos hablando ya de 17 años, 15 años, de hace más de 15 años, dos personas en el Reino Unido, por mentir, desde una compañía, estafaron a los ingleses vendiendo bonos del carbón. Estaba de moda el tema de Tokio, estaba de moda el tema de Río de Janeiro, estaba de moda las primeras negociaciones que vinieron a construir la Agenda 2030 que se publica en el 2015. Date cuenta que todo está unido. Es a lo que estoy explicando también. Y entonces, pues bueno, los lores, los ministros, la justicia, la corte inglesa, evidentemente descubrió que era un delito de fraude. Pero aquí viene lo especial. Por primera vez en la vida, en el léxico jurídico, siguiendo la lógica de Sutherland, que es su paisano, va a declarar la corte como un green collar crime. Es decir, estos crímenes de cuello verde. Con ello tratan de mandar un mensaje a las empresas. Tratan de mandar un mensaje a los públicos del capital, donde no solamente
donde no solamente vas a recibir un castigo en caso de ser declarado culpable, no solamente vas a declarar un castigo por haber destruido el medio ambiente, o por no haber celebrado la gestión correcta, o por no haber recompuesto lo que se suponía que el proyecto de reforestación debería cumplir. Te robaste el dinero y te fuiste, o lo dejaste inconcluso, o utilizaste actividades ilegales para tratarlo de complementar. No, fue la primera vez que vamos a encontrar, y fíjate la fecha, 2013, ¿sí? Abril del 2013. Casi nos toca celebrar un aniversario más, mire, estamos 14, nos faltarían unos pocos días, 7 días para, poco menos de 7 días, 6, 10, 8 días para celebrar un aniversario más. Y entonces dijimos, eso es lo que necesitamos. Y entonces adoptamos esta figura de análisis y decimos, juntamos la gran criminalidad en materia ambiental de América Latina, más el concepto de Sutherland, de estos conceptos donde no es la pobreza quien comete el crimen, sino el que tiene la posibilidad de cometerlo. Y además concluimos y fortalecemos la idea porque nos damos cuenta que los ingleses nos dan la solución y nos dicen, porque usted es empresario, tiene un agravante en la condena, y tiene un agravante en la condena porque además de que usted sabía que estaba cometiendo el delito o el crimen ambiental, usted tenía los medios para hacerlo y además lo ejecutó. Eso lo convierte en un Aníbal Lecter del medio ambiente. También existen los Aníbal Lecter en el medio ambiental. Pero veamos otro ejemplo y vayamos ya al continente. ¿Cómo no dejar usar los ejemplos norteamericanos? Y todos, seguramente todos los que están haciéndome favor de escuchar y regalarme estas horas o estos momentos con ustedes, habrán escuchado el caso de DuPont. Este caso que hoy, y no es broma, usted revise cuando pueda, cuando vaya a la casa de su abuela o de sus padres, revise los sartenes y ollas con los que ellos cocinan. Solamente va a tener dos opciones. O están construidos de peltre o están construidos de plafón. Si están construidos de plafón, son los más caros, los más bonitos y los que mejor cocinan. Pues sabe una cosa, lo tienen contaminando a usted más de 20 años. Y hay elementos, al menos dentro de Estados Unidos, que lograron comprobar que esta contaminación que venía llevando a cabo la empresa DuPont en la elaboración de esta placa química que ponía como asbesto, como antipegante para que usted cocine mejor, resulta que es altamente contaminante. Y le voy a decir cuál fue la única razón por la cual la empresa DuPont se salvó de no ir a la quiebra total y solamente pagar 670 millones de dólares a más de alrededor de 4,000 personas. Pero te fijas de cuándo es la fecha. 4 años después de Inglaterra. Sin embargo, los americanos no se atrevieron a considerarlo como un crimen de cuello verde y lo dejaron. De hecho, está considerada en una negociación en Alternative Dispute Resolution, que son medios alternativos para solucionar los conflictos, y esta información teóricamente no la deberíamos de saber porque los contratos de arbitraje y mediation son confidenciales y solamente se supone que deberían saberlo quienes recibieron los cheques y la empresa DuPont en un archivo cerrado que finalmente revisa el Departamento de Justicia y el IRS, que es el Departamento del Pago de los Impuestos en los Estados Unidos,
para dar una justificación de esos 670 millones de dólares. Sí, el crimen está ahí, pero no hay un crimen de cuello verde. Mire, tengo que hacerlo y usted me lo disculpará, pero no me disculpo en el sentido de que la investigación es correcta y las hipótesis se van cumpliendo. Regáleme 1 minuto 28 segundos y veamos cuál es la disrupción que podemos encontrar en nuestro precioso Perú. Adelante, video, por favor. Los incendios forestales son cada año más graves y frecuentes en Perú. 20 personas han muerto hasta ahora y el fuego ha arrasado más de 5.600 hectáreas de cultivo y cobertura natural según cifras oficiales. 22 de las 24 regiones del país están afectadas. En Amazonas, al norte, se registraron hasta 18 incendios en simultáneo por día. La ayuda del gobierno tardó mucho en llegar. Acá el incendio ha continuado durante 21 días a vista y paciencia de todos. La reacción ha sido tardía, como siempre lo es, y bueno, el tema ambiental sabemos que nunca es prioridad para los gobiernos. Entonces dicen, si se quema, pues se quema. Los animales no tienen sentimientos, los animales no sienten dolor. Entonces, estamos indignados por la indiferencia del accionar de las autoridades. En lo que va del año se han registrado más de 230 incendios que avanzan por zonas altoandinas y la Amazonía. El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriansen, afirmó que no había razones críticas para declarar el estado de emergencia. Sin embargo, tras varios días de reclamos de las autoridades locales, organizaciones ambientales y la población, el gobierno declaró la emergencia en las regiones de Amazonas, Ucayali y San Martín. Las autoridades señalan que los incendios derivan principalmente de las malas prácticas de los agricultores que queman sus parcelas para empezar nuevos sembríos. Sin embargo, especialistas como la ingeniera forestal Lucila Pautrat advierten que hay otros factores como la sequía. Además, una ley forestal aprobada en diciembre por el Congreso facilita la titulación de áreas deforestadas, fomentando así la depredación de los bosques. Hay un riesgo cada vez mayor de que los incendios sean cada vez más incontrolables y de que esto genere... Mire, lo dejamos ahí para poder avanzar, poder comentarle más y compartir un poco más de información. Finalmente, fíjese usted cómo la frustración de la propia autoridad y de los habitantes, ¿no? Al gobierno no le interesa. ¿Por qué fue producido? Pues tal vez como un tema de limpiar esta chacra, donde podemos reconstruir tal vez y digo tal vez porque no está probado científicamente que sea la deforestación por parte de fuego una manera correcta y una manera sana de poder elaborar tanto elementos nutritivos como elementos de expansión y riqueza. Pero miren, ya tenemos esos 3 ejemplos. Solamente como una data, tenemos más ejemplos, pero para que usted los conozca. En este tema, bueno, ¿cuál es la alerta? Hemos ido entonces a la Suprema Corte y le hemos preguntado qué sucede y la respuesta que hemos recibido ha sido un tanto desoladora, porque nos establece la Corte que, bueno, pues hemos venido ampliando los mecanismos. Sí, ¿cuál mecanismo? El único mecanismo que encontramos fue el uso de mecanismos legal tech, y ese no es un combate frontal frente a crímenes de cuello verde. No es que hoy, no es un avance, discúlpeme a todos los partidarios del legal tech, no es un avance que usted su denuncia hoy pueda. Antes usted hacía su denuncia solo por ventanilla. Bueno, primero tenía que ser en la oficina correspondiente, ¿verdad? En la superintendencia correspondiente del departamento correspondiente. Es decir, si usted era una organización que tenía todos los elementos porque los había obtenido por personas que habían hecho una investigación en alguna parte minera de Cusco,
pues usted tenía que ir hasta la superintendencia de Cusco para establecer esa denuncia. Posteriormente se elevó a nivel nacional. Posteriormente se crearon, estoy hablando del caso concreto del Perú, las ventanillas únicas. Posteriormente se crearon los departamentos o la oportunidad de que tú empezaras a denunciar, salvo ratificación personal a posteriori, pero ya era un avance que lo hicieras por tema electrónico. Pero eso no es un avance, es una mejoría natural de la incorporación de un elemento tecnológico que te permite un mejor desarrollo de la actividad profesional, claro, que te permite contestar en tiempo y resolver en tiempo y tener un medio de comunicación con las partes de manera directa, correcta, pero no soluciona y no es ninguna apuesta seria en materia de la jurisdicción, para el tema concreto del medio ambiente. Entonces, bajo ese sentido, fíjese cuáles son los datos que nos encontramos. ¡Wow! Pues nos encontramos en este seguimiento, al menos estos documentados. Desafortunadamente, solo podemos investigar lo que podemos encontrar en archivos y expedientes. Hay más, sí, muchísimos más, pero mientras también no se lleve a cabo esa cultura de la denuncia, que yo guardo mis comentarios en ese tema porque de verdad es un tema muy complicado. Nosotros mismos hemos estado sujetos a escenarios cercanos a una violencia de exterminación a la vida de las personas que rodeaban el proyecto de manera cercana, de manera perimetral, por temas de denuncia en los temas ambientales, y no solo en Perú, no solo en Perú. Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo, la Organización Internacional de Periodistas considera que América Latina, entre México, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, son los países que juntos en América Latina reúnen tasas arriba del 34%, donde los periodistas que se dedican a la investigación medioambiental por la comisión de delitos mueren en circunstancias trágicas y no punibles. Lo que quiero resumir por cuestión de tiempo en este tema es que fíjese usted, de 1038 carpetas con las que iniciamos, ingresamos, o el Poder Judicial ingresó 464 más. Total de que llegamos a tener un acumulado casi al término de la pandemia. ¿Por qué tuvimos esas cuatro? Mire, esos 1038 eran los históricos. ¿Cómo me responde usted eso? 1038 casos eran los históricos. Y en el tema de pandemia, como se estableció legal text, procedimiento por ventanilla electrónica, pues no había cómo ocultarlos, desaparecerlos y todos había que documentarlos. ¿Por qué no se documentaron más? Porque usted recordará que uno de los países precisamente que más duro tuvo la mano y el régimen contra el COVID, y sobre todo durante el periodo del presidente Martín Vizcarra, pues fue el Perú, que duraron 2 años con ley marcial. Al menos en otros países la dinámica, en otros países de América Latina era diferente, pero específicamente se aplicó un control total sobre la población, pero los procesos productivos en la selva amazónica continuaron de la misma manera. Pasaron 2 años más y llegamos al 23. Ya estábamos nosotros contentos incluso con este tema de las carpetas integradas, lo pusimos de verde y dijimos, bueno, ya logramos algo y va a ser un gran ejemplo, correcto en el sentido que vamos. Y nos pusimos muy contentos, debo compartirles todo, ¿verdad? Todo el equipo nos pusimos muy contentos. Pues resulta que de esas 31 todavía solamente 5
5 sentencias de 1.502 casos presentados a la autoridad jurisdiccional, solamente 5 fueron resueltas en favor de las comunidades o en favor de quien oponía el recurso de estarse cometiendo un delito y un crimen contra el medio ambiente por instituciones empresariales, corporativas o empresas nacionales o extranjeras. ¿Qué significa en la data dura? Y con esto voy terminando, además de agradecerles y a lo mejor permitir y hacer un par de preguntas y respuestas. Que ni siquiera, o más bien 1/3 de un punto, es quien obtiene una condena por sus actividades. Por sus actividades delictivas como empresario, como dueño del capital en materia ambiental, cuando decide con conocimiento de causa, con imputabilidad de responsabilidad de la mala fe y del dolo, cometer, por eso insistimos que no son delitos. El delito es más hacia lo accidental imprudencial. Cuando usted va y corta una flor de loto donde no debe hacerlo, bueno, pues tiene su multa y a lo mejor su sanción de 2 días en la cárcel. Pero se acabó, no tiene lucro económico. Pero quien contamina las aguas, los ríos por la minería ilegal, ¿sí? Por la deforestación y la tala de grandes extensiones en el Amazonas, por poner un ejemplo, y no solo del lado peruano, del lado brasileño, del lado boliviano, que es una fuente invariable de la extinción o de la necesidad de nuestro oxígeno. No lo hemos entendido. Es como que cada uno saliendo de esta charla, de este conversatorio, vayamos con algún médico pulmonar, especialista, y voluntariamente le dijéramos al especialista médico: oye, pues hoy ando de ganas y quiero saber lo que siente el planeta, ¿me podías cortar de uno de los pulmones aproximadamente un 18%? Sí, cómo no, ¿qué tal? Ese daño que te va a ocasionar a ti es lo que se ocasiona al planeta año con año con año, y en esta capacidad de reforestación va sufriendo el planeta por hacerlo, pero no, la apuesta no es porque el planeta se regenere, no es por la apuesta de crear tecnologías de ultra nanotecnología donde podamos hacer que los árboles crezcan de un día para otro. No, en este momento el cuestionamiento, el punto de partida es hasta dónde están dispuestos nuestros legisladores, hasta dónde están dispuestos nuestras autoridades en combatir estos crímenes de cuello verde. Mire, Uruguay, por ejemplo, para concluir o para ir concluyendo, no tenía la figura de que los delitos ambientales tuvieran el grado de penalidad o de pertenecer al Código Penal. Eran infracciones administrativas. Chile acaba hace 1 año y medio con un duro debate en el Congreso Nacional. Por fin logró, en contra de todas las presiones empresariales, establecer incluso esta palabra que los criminólogos se oponen a llamarlo así, como ecocidio, pero todo suma. Y entonces ahora tal vez pensemos que lo que se llame ecocidio sea un delito de cuello verde, o lo que sea un delito de cuello verde nos estemos refiriendo a un ecocidio. Penalidad extra porque ya sabía, penalidad extra porque tienes otro nivel de información, penalidad extra porque tienes el recurso para hacerlo, y penalidad extra porque tú sabías que al realizar esa conducta ilegal ibas a obtener plata, ibas a obtener dinero, ibas a obtener plusvalía. Y eso es atentar contra nosotros y atentar contra el planeta. ¿Qué hizo el Perú?
que me parece que es extraordinario, pero me parece que tiene que dar este final, este cambio final, está a punto de hacerlo. Si tú revisas lo primero y lo más hermoso que ha sido codificar en un capítulo especial los temas ambientales dentro del Código Penal. Eso hay que respetárselo y aclarárselo. Ojalá y todos los países de América Latina lo repitieran. México tiene un intento parecido, pero no tan claro como el peruano. 3 formas agravadas que nos presenta el código 305, 307B, 309. No voy a entrar en el tema por cuestión de tiempo, pero si tú observas cada uno de estos artículos, te vas a dar cuenta que vienen situaciones generales, abstractas, impersonales, como tiene que ver toda la ley, pero sigue señalando que a la persona que se le detecte robando, no importa la cantidad, de una madera preciosa, fina, que esté declarada dentro de los catálogos de protección medioambiental como protegida, 6, 7 años de cárcel. Oye, perdón, es un miembro de la comunidad que destina con esa madera para hacer figurines, para poderlo vender a extranjeros y ser una forma de subsistencia. No, no importa, ha violado la ley. Si tú examinas la gran falla de este articulado, o si lo queremos ver, la parte que le falta cerrar, será establecer que no es al indígena, no es al pueblo originario, no es a la persona que lo hace por comer o por sobrevivir. Claro, llegará un momento en que tendrás que matar un manatí o un mono para comer, pues si no hay más, se hace y ya está. Priorización de la vida y de la identidad, lo humano frente a lo animal, sin problema. Pero si vas a la isla del mono y quieres destruir la isla para hacer ahí un launch, pues creo que ya estamos en problemas. Pero sabes una cosa, está sucediendo en nuestros países en América Latina. Finalmente, bueno, compartirles que el 25% de esta contaminación, por eso me interesa mucho el caso del Perú, se hace en el agua, en el transporte, en la contaminación del suelo y en los controles de estos químicos, sobre todo en el tema del agua. No hay proceso industrial de importancia que no requiera grandes cantidades de agua. ¿A qué apostamos? Las conclusiones aún siguen viniendo. No es un trabajo acabado, no es una investigación acabada, no es un libro inacabado. Es una propuesta que permanentemente nosotros y con la ayuda de BP Foundation International trabajamos y somos sensibles para recibir, para mantener el contacto con organizaciones, con empresas, que educamos en materia de empresas socialmente responsables, pero no desde la perspectiva de un código de ética y que se cumplan las buenas maneras y la integración de género y el mejoramiento de la brecha salarial. No, 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 no. Es el cumplimiento irrestricto de tu doble responsabilidad como empresario a la hora de elaborar proyectos empresariales que impacten nuestro medio ambiente. Podemos quedarnos sin todo, menos sin una casa donde habitar y una comida que comer. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, es el momento. Por favor, adelante. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y acompañando en esta tarde de sábado en América Latina. Miren nada más qué honor. Adelante, muchas gracias desde Panamá. Bueno, ahí tenemos unos temas muy importantes sobre la contaminación de diésel y carburos en materia actual por el puro uso del puente, del canal de Panamá.
y los impactos que ello provoca, porque yo no sé si sepas ahí cuáles son los convenios, pero hay unos convenios de un par de compañías, no voy a decir los nombres, pero hay un par de compañías en el canal de Panamá que se dedican a limpiar las cargas orgánicas y a limpiar las cargas de repente animales que tienen los grandes transportes de los contenedores y los vacían en contenedores ya más particulares y van y los dejan en un país que no quiero decirles si es el del norte o es el del sur, pero ese es el tema de contaminación. Y otro desecho se tira, fíjese usted, en el Pacífico. En el tema del Atlántico está más, tiene una lógica jurídica. En el lado del Atlántico está más reglamentado el tema de la ley en materia de desechos al mar, porque colinda con las corrientes marinas, van y pegan al Golfo de México, y eso impacta en Missouri, Mississippi, Houston, Austin, toda esta primera costa de Texas en Estados Unidos. Muchísimas gracias, de verdad a todos. Déjeme leer, mire, qué honor en este caso. Muchas gracias. No sé ni por dónde, muchas gracias a todos. Miren, la provincia de Esmeraldas, el derrame de petróleo ha condenado por lo menos 2 años contaminaciones de río. Sí, y el problema es que no hay consecuencia desde la perspectiva. Mire, por ejemplo, cuando me dice, ¿cómo deben ser? Nosotros tenemos leyes modelos que hemos propuesto, que de repente pueden ser muy ofensivas para el claustro económico, pero es muy sencillo. Normalmente, o es muy fácil lo que nosotros tenemos detectado. Cuando se comete un delito en materia, por ejemplo, de derrames pequeños, vamos a poner pequeños, en derrames de hidrocarburos. Es más, voy a ponerle un ejemplo, mire, un ejemplo que nosotros estudiamos mucho con las compañías cuando los queremos hacer sensibles. Espero que recuerden en los años 80 cuál fue el famoso derrame del Exxon Valdez. Hay un famoso petrolero que llevaba 60 y tantas, 2,000 toneladas de hidrocarburos y fue perforado y encalló y hubo uno de los derrames petroleros más importantes de la historia. Uno de los subcapitanes, el capitán en la ausencia, porque al capitán nunca se le encontró, pero déjeme volver porque parece que estoy volviendo. Y en ese sentido, pues bueno, yo les pregunto si hay el Exxon Valdez, es correcto, mi querido Cristian, es correcto. Pues entonces, no, muchas gracias a ustedes, Verónica, muchísimas gracias. Yo quisiera saber de verdad. Muchísimas gracias por los que nos comentan y nos comparten sus correos electrónicos para poderles compartir información, incorporarlo en este tema que es tan importante. Bueno, finalmente preguntarle si no hay ninguna otra pregunta, declararme a sus órdenes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de exponer esto que nos trae con tanta pasión la última década de nuestras vidas. Y muchísimas gracias de verdad por sus palabras, por su aliento, que son sus comentarios, su chat, sus palabras, su buenaventura. Y créame que salimos nosotros todos los días, ya sea en la oficina, ya sea en gabinete, ya sea en los lugares donde tenemos que estar. Muchísimas gracias por permitirnos documentar sus casos, hacer sus casos. Y hay muchísimos, tristemente en América Latina, pero hemos encontrado, parece ser una llavecita
donde estamos presionando a las cortes de los países en América Latina y a las propias compañías a que lo más importante no tenga que ser la plusvalía y el dinero, sino primero lo humano. Y dentro de lo humano, desde luego, va integralmente el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al Instituto Latinoamericano. No sé quién mira desde el Potosí, esta pobre provincia contaminada con tanta explotación por la plata y el oro ya desde la colonia española, ¿no? Que, bueno, pues además tenías muy cercano ahí el virreinato del Perú, pero sí el Potosí de Bolivia es todo un caso de examen, todo un caso de examen. Mire, nosotros hemos examinado un caso, lo puede usted googlear, lo puede usted googlear, que es de Caborca, México, y una contaminación espantosa que se aproxima a lo de el Potosí. Estoy en un punto ciego, estoy en un punto ciego en el cual yo no los veo a ustedes, pero me comentan que existe por ahí, creo, Luis Saí, que tiene por ahí levantado la mano, y José Diego Rodríguez. Adelante, por favor, el que ustedes dos quieran participar. Dejemos un momento para interactuar entre nosotros, por favor. Luis Arango, por ahí estás, Luis. Yo espero que sí me estén escuchando, ¿eh? Bueno, pues no sé por qué, no sé por qué no. A ver, vamos a ver, nos informan que no nos deja activar el micrófono. Deme un segundo. Eh, deme un segundo, deme un segundo. Deme un segundo. A ver, Luis Arago. Luis, creo que ya estás desactivado con el micrófono, por Sí, favor. sí, muchas gracias. Ahora ya se puede. Es correcto. Adelante, don Luis. Muchas gracias por permitir compartir y al mismo tiempo hacer algunas preguntas. Sí, señor. Si bien es cierto, una excelente ponencia y de Gracias. antemano, pues eh, me llama un poco la atención mirar en los diferentes países o diferentes estados la persecución que viene generando a los activistas ambientales. Es una materia de todos los días a organizaciones, periodistas, dirigentes sociales, líderes sindicales, estudiantiles y la penalización. Entonces, la pregunta sería, ¿quién está imponiendo la sanción a los que realmente estamos exigiendo un derecho que nos corresponde no solamente al grupo social, sino a la humanidad, porque pues el deterioro ambiental no solamente va a afectar a la clase social baja, sino también a toda la generación, en este caso a todo el planeta. Es correcto. Entonces, el tema es bastante complejo, yo diría, que el gobierno, por un lado, el presidente, pues sea del lado que sea, de tendencia que sea, ideología que tenga, y por otro lado, las cámaras o las asambleístas o los diputados, pues haciendo las normas, esto hablando del país, nada más. Claro. El tema yo lo veo con bastante preocupación es porque la gente, o en este caso los representantes que van hacia las cámaras o hacia los congresos, pues no van con una formación o una dimensión sobre estos temas, sino van, bueno, si de pronto pues
lastime de pronto algunos criterios, pero si es bailarín, si es tiktokero en estos momentos, pues en redes sociales por su popularidad, pero no tiene la mínima idea de qué es generar una ley o una ordenanza, pues para poder trabajar en estos campos ambientales. Entonces yo creo que por ahí es una directriz o una debilidad en ese campo político, por mirando desde mi perspectiva, no sé si de pronto estoy equivocado, pero yo creo que las luchas sociales, pues no solamente se han centralizado en ciertos países latinoamericanos, sino a nivel mundial, exigiendo, pero sin embargo, por más que se han generado tratados internacionales al respecto del medio ambiente, pues no se viene dando el verdadero cumplimiento. Me parece, pues que simplemente es algo como letra muerta, o no hay voluntad política por parte de las corporaciones o de quienes estén manejando las instituciones, pues que están encargadas de realizar estas actividades en función de que se cumpla los establecidos. No sé si de pronto doy una mala lectura, pero me parece que es algo así, si nos ayuda como socializando un poco mejor ahí. No, mi querido Luis, ha dado usted uno de los puntos de toque más importantes. Mientras sigamos teniendo un derecho internacional público donde se manifieste el principio sine lege, sine pena, sin derecho no hay pena, no funcionará y no dejará de ser más que una cuestión de buenas intenciones, o podemos llegar incluso a absurdos que legalmente son correctos. Esta es la disyuntiva en la cual tenemos nosotros que ver estos temas multifactoriales, pero una vez que ha llegado el 20 de enero pasado, Donald Trump, una de las primeras acciones que hizo fue adiós al Acuerdo de París y se retira de los compromisos de París. Para los compañeros, los compromisos de París son compromisos en materia de cumplimiento de baja de emisiones para mejorar, en términos generales, mejores condiciones para la generación eléctrica, generación de electricidad o de energía por medio de acciones limpias, prevalecer lo eólico, lo marino, lo termostático, lo geotérmico, etcétera, frente al uso del petróleo y el carbono. Y a la semana de salirse del Acuerdo de del Acuerdo de París, lo que dice la Casa Blanca es: y vamos por la reconstrucción, esto es ahorita lo más grave, vamos por la reconstrucción del sistema del carbón. Lo que les estoy queriendo decir es probable que nuestros esfuerzos no se vean, pero porque no se vean, no dejemos de hacerlo. La verdad es que estamos en una disruptiva planetaria muy importante. En ciudades metropolitanas pequeñas empieza, déjeme cambiar me está, me está avisando que estaba fuera de carga, perdónenme, por eso tuve que cambiar. Estamos en una carrera de tiempo, es muy probable que veamos más efectos muy pronto. No es catastrófico, ¿verdad? Esto no es divino, no es la culpa por habernos portado mal con un Dios, ni es una metafísica cuántica de la lucha de la energía por la galaxia, ¿no? Es que hemos destruido. Yo te invito a que lo hemos hecho dentro de nuestro... Mi forma de contribuir al mundo es investigar y sobre todo por medio de DP Foundation International cultivar esta educación de lo diferente. Hemos hecho ejercicios donde hemos ido a la casa de usted. Obviamente no es su casa, sino casas especiales para ellos y lo invitamos a dormir un día, pero en esa noche, a la hora de cocinar, cocinamos con leña en un rincón de su casa y así lo dejamos para que usted huela, para que usted sepa que esa mugre no se quita, ese pizle no se quita, para que usted vea las consecuencias del deterioro
y a los 2 días se le cierra el grifo del agua para que no tenga agua clara. Hemos aguantado 4 días en ese experimento, porque esos 4 días son las reproducciones de los tiempos en los cuales nos estamos consumiendo el planeta. A lo mejor usted no lo siente, pues porque tiene agua o porque tiene para comprarla, pero ¿qué estamos haciendo para la siguiente generación? Ahí está el tema, y no es un tema, al menos el de nosotros, no es un tema ideológico ni de color, sino a mí me preocupa y me da mucha tristeza. Miren, solamente que yo recuerde, para darle la participación a Alejandro, que yo recuerde, en 3 grandes zonas del mundo he llorado como un niño por tragedia. En Auschwitz, en los campos o en el campo de concentración mayor de Auschwitz-Birkenau, en las quemas de Bolsonaro del año 18-19 en el Amazonas brasileño, y en los campos algodoneros en Ciudad Juárez por la desaparición de más de 700 mujeres en unos cortos periodos de tiempo de 2 o 3 años, que fueron desaparecidas, y hasta el día de hoy solamente se han encontrado los cuerpos y no se sabe. En esos 3 escenarios son los escenarios que yo he tenido disrupciones en mi vida. Por eso es la apuesta y el impulso a la protección desde la academia, desde la información, desde el curso, desde la capacitación. Y si viene una persona que no sabe legislar y hacer, pues hay que 2 cosas, o la cambiamos o la educamos, o la cambiamos o la educamos. Debe de haber un momento en que podamos tener éxito. La estadística está en nuestra contra. La estadística se llama la edad, el tiempo y el recurso. Oye, yo no puedo competir contra un Elon Musk, yo no puedo competir contra un Tesla, yo no puedo competir contra un Odebrecht, yo no puedo competir contra un Petrobras, yo no puedo competir contra un PDVSA, yo no puedo competir contra un Pemex. Claro, no puedo, pero sí es marcando. Más mal me sentiría yo que sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Mi querido Alejandro, déjeme le abro antes de que se nos vaya. Listo, Alejandro, creo que ya tiene oportunidad. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Saludos desde la provincia de Santa Elena, en Ecuador. La inquietud que yo tengo y le expongo es Está su micrófono abierto, mi querido Alejandro. ¿Sí me escucha? No tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. No me puede escuchar. José Diego Rodríguez. Ya estás, Alejandro, y luego Aló, vamos sí. a, y luego ¿Sí me vamos a escucha? José Enrique. ¿Sí me escucha, Alejandro, doctor? adelante. No ¿Sí me te escucha? escuchamos. Mm. Vemos que mueves la boca, pero no te escuchamos, Alejandro. No te escuchamos. Mueves tu boca, pero no se escucha, mi querido Alejandro. Ok. Ok, muy bien. Mi querido José Enrique, adelante, José Enrique. Ya debes de tener por ahí permiso para el audio. Buenas noches, Adelante, don José, por favor. José Diego, ¿cómo me le va? Bueno, yo estoy aquí desde Colombia. A ver, yo entiendo toda la problemática que hay. Todos estos seminarios que hemos visto estos días nos hablan de todos los problemas que tenemos y hoy, pues usted, Martín, pues nos habla de toda la parte legal. A ver, que Sin me hable embargo, alguien, por favor.
¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me A escucha, ver, Martín? ahí sí lo estoy escuchando, no sé quién me hable, ahí sí lo escucho. Ok, bueno, entonces le decía que pues primero que todo muchas gracias por la intervención del día de hoy, y pues lo que hemos visto durante esta última semana son pues todas las problemáticas que tenemos, y este que usted nos está diciendo pues nos deja pues cada vez más alarmados, ¿no? Pero pues yo no sé si en determinado momento yo voy a hacer algo inadecuado, pero pues lo primero es, todos hablamos de tomar conciencia, todos hablamos Correcto. de las leyes, etcétera, etcétera, pero yo no sé si me puedo referir en este momento a la parábola del colibrí del Día del Agua en Estocolmo en el año 2022-2023, la que nos comentaba de que el bosque se estaba incendiando y un colibrí, los animales salieron despavoridos y el colibrí iba Correcto. y venía y pues llevaba agua en su pico. Y los animales le preguntaron, ¿usted qué está haciendo? Digo, no, pues Claro, yo estoy llevando agua. Digo, pero ¿usted cree que va a claro, pagar un incendio con eso? Y él dijo, no, no lo claro. voy a pagar, yo soy consciente, pero estoy haciendo lo que debo hacer. Yo le digo esto Eh, porque yo pertenezco a un sí, acueducto veredal aquí en una población de Anapoima, en Cundinamarca, en Colombia, y ok, nosotros estamos trabajando por una microcuenca en la cual llevamos 5 años, y en esos 5 años nosotros con la alcaldía se han comprado 140 hectáreas y se han sembrado tanto en la zona de reserva como en lo que es la ronda de la quebrada, se han sembrado un promedio de 250.000 árboles. Y pues ese es nuestro trabajo, o sea, pues pienso que esa es nuestra parábola del colibrí, o sea, las normas no nos ayudan mucho, las autoridades no nos prestan la suficiente atención, la, le- la, la legislación es muy demorada, aquí se está hablando de la política comunitaria del agua, etcétera, 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 un montón de cosas, pero si nos quedamos sentados ahí viendo el problema tan serio, pues mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, yo siento que estoy haciendo lo que debo hacer y pues yo entiendo todo lo que usted nos está diciendo y pues sí, o sea, yo digamos que desde mi perspectiva, desde mi óptica, pues yo no voy a poder ir al Congreso, al Senado, en fin, a la parte mundial para hacerme escuchar porque sé que es muy complicado y sé que personas como usted lo están haciendo. Entonces, pues yo pienso que todos los que estamos aquí reunidos, que casi siempre todas las noches venimos 200 personas, en determinado momento tomemos conciencia primero nosotros mismos y hagamos lo que sintamos que debemos hacer y pues ese voz a voz, esas redes sociales que utilizamos para de pronto hablar, regular, mal, bien, en fin, de X cosa, utilicémosla pues para mostrar lo que estamos haciendo. Es lo que yo digo y le pido mil disculpas, pero siento que nosotros los primeros que estamos aquí sentados somos los que debemos tomar conciencia para personas como usted puedan seguir trabajando a nivel mundial en toda esta problemática de legislación, de estos delitos ambientales, porque pues o sea, yo entiendo lo de TESA, entiendo también lo de Legis con los con algodón ecológico para los pantalones, pero pues se da uno cuenta de cómo lo producían allá en los países de la India, en fin, no recuerdo en dónde, pero entonces decir, hombre, pues listo, pues no me compro un Legis, sí, listo, no me compro un Levi's, sí, me compro un correcto. pantalón, me compro otra cosa y ya colaboré con eso. ¿Por qué? Porque es un pantalón menos que ellos están vendiendo o un sartén menos de los que hace Telsa y listo, digo yo, y Dupont. Es correcto, no, muchas gracias, José. Fíjate que has dado un punto bien importante. Definitivamente creo que desde hace años tengo claro que nuestra actividad es como el colibrí, definitivamente, pero que en la suma puede estar la diferencia. O al menos una cosa que sí hemos visto, que no por ser exitoso en lo comunal, tenemos que dejar de ser exitoso en lo regional, municipalidad e incluso nacional e internacional. Una de las grandes actividades que ustedes nos contribuyen es cuando ustedes nos ponen estos ejemplos, cuando nos los comparten, cuando nos mandan el escrito, cuando nos mandan la ficha, cuando nos mandan la información, cuando nos mandan la página web, porque nosotros vamos reconstruyendo esa red
vamos reconstruyendo esa red. ¿Qué es eso? Esta red de comunicación, donde te das cuenta que no estás solo, donde te das cuenta que somos más. Sí, obviamente mi convicción en esa melancolía de la rudeza, de la exposición y de la pasión, pues obviamente no es invitar a ir a tomar el congreso y postularte para que tú, no, tengo los pies en la tierra. Todos hemos tenido situaciones personalísimas, pero yo lo comentaba no hace mucho en un foro de participación de gente muy pudiente, en lo familiar. Y cuando entrábamos al tema que tú decías, Pepe, yo les preguntaba, señora, ¿y usted qué hace por el medio ambiente? No, pues no sé. Una de ellas acertó a decir, pero yo separo la basura en mi casa. Bien. Le dije, déjeme hacerle una pregunta por ruda que pueda hacer. El personal que le ayuda en su casa es el encargado de separar los residuos distintos y depositarlo en contenedores diferentes, ¿o es usted la que lo hace? Porque además déjeme decirle otra cosa. Entre las 3 señoras que están aquí, entre usted y 2 más, entre lo que se hacen de manicure, pedicure y del cabello, contaminan más que 10 personas de nosotros que no vamos a la manicura. Y eso fue un control de debate, pero es cierto. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Ya separas la basura? ¿Ya le dices a tu hijo que separemos al menos en orgánico e inorgánico? ¿Ya cierras la gotera del agua cuando se tira? Tratas de evitar consumir artículos que sean contaminantes, como artículos de cocina que aún todavía contienen plomo, y tratas de que, aunque sea un poquito más caro, el artículo esté limpio y regulado. Tratamos de apagar la luz cuando no la ocupamos, tratamos de establecer o de meternos a programas o donde podemos bonificar a precios más económicos nuestra base blanca de la casa, que le llamamos, que es el microondas, las licuadoras, los refrigeradores, las secadoras. Ya utilizamos aires de nueva tecnología. Es decir, ¿en qué parte estamos? Hacemos la verificación en nuestro coche, lo tenemos al día, le cambiamos el filtro, le hacemos un examen, todo va sumando. Entonces, no se trata también, yo les digo, es un tema muy, muy, muy difícil, complicado, pero también me queda claro que si no lo hacemos, aunque sea como colibrí, y no es por lavar conciencias, sino es de verdad vocación. Y yo decía, empiezo a ver una tendencia en tu discurso, mi querido Pepe, que me gusta. Empiezo a detectar que ahora la corresponsabilidad de mantener un medio ambiente correcto se va haciendo comunitario, y hemos dejado, me parece que en principio incluso bien, pero no hay que descuidar lo internacional. Estamos ahora documentando y reflejando casos de éxito regionales y locales. Pues me parece que es importante también, así como el de tu comunidad, por lo cual yo te felicito de verdad mucho. Y bueno, en el ánimo de no extendernos mucho, a ver, mire, discúlpeme, pero me gustaría escuchar a Monse. A ver, Monse, una dama que ha levantado la mano, déjame ver aquí, y luego vamos con Antonio y Ezequiel, por favor. Monse, creo que ya puedes, ya tenemos micrófono Sí, ya, abierto, Monse. ya, doctor. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Totalmente, fuerte y claro. Un gusto y muchísimas gracias por hacer este tipo de ponencias. Yo soy de Gracias a México, ti. de una comunidad originaria que ha peleado duramente por su voz. Me resonaba mucho en la cabeza lo que usted decía al inicio, ¿no? Son los ricos los que hacen ese deterioro.
no los pobres. ¿Es correcto? El gobierno es el que quiere absorbernos. El gobierno es el que quiere el bosque, el que quiere el agua, el que quiere absorber eso que como pueblo originario y autónomo tenemos. Cómo demandar, cómo hacer, cómo luchar desde una perspectiva legal si el mismo gobierno es el que nos está poniendo el dedo para no avanzar. Los aserraderos clandestinos están llenos por mandato de los mismos gobiernos que cuando destruyen las carreteras, cuando van a construir carreteras y destruyen los bosques, los aserraderos se llenan, porque es de manera clandestina. Monse, te interrumpo un segundo para que me pueda ubicar y tener contexto y darte una opinión más certera. ¿En qué parte de México estás? Estoy en el Estado de México. Ok, ¿hacia qué parte? En el Estado, Por eso, al lado pero del Distrito Federal, no, todavía yo sé, Monse, pero me refiero, ¿estás para al el lado, municipio. estás en Toluca? No, estoy, se llama Nicolás Romero. Ok, ya sé dónde estás. Ya sé en qué área estás. Ok, ya. Sí, entonces, mi comunidad es San Francisco Magú, pero los aserraderos también están de la parte de donde se llama Tlazala, por donde va a pasar una autopista. ¿Es correcto? Cortan toda esa parte y se va al aserradero. O sea, no hay un beneficio para el pueblo, al contrario. Y al lado de todas esas carreteras, después son centros comerciales. Digo, este es el caso de allá, ¿no? Pero en el caso de mi pueblo, fue una lucha muy grande la que se hizo del bosque porque querían hacer condominios. Condominios de pisos de 10 pisos para 20 familias, ¿no? Un edificio nada más y querían construir muchos edificios. Me resuena también lo del colibrí, ¿no? Fue a lo mejor algo poquito lo que se hizo, poquito lo que se está haciendo al mantener la autonomía del agua y no dejar que el gobierno quite y despoje. Es una lucha tremenda, aunque diga uno que es poquito, pero de verdad es luchar contra el mismo gobierno. Es correcto. Luchar contra el mismo que me está garantizando un derecho, ¿no? Se supone. Fíjate que no, y además en el caso concreto, porque así se tiene que hacer el análisis completo, no solo un gobierno que te debe garantizar el cumplimiento del derecho, hasta ahí vamos bien, pero además ha sido un gobierno que ha llegado con un discurso filosófico de apoyo al pueblo originario. Claro. Es una doble contradicción. Dijeras tú, llegó un candidato facha que no quiere a los pobres, que cerró todos los programas, que solo la empresa, que los que no tengan de un salario mínimo, que no ganen de $2 al día, los va a expulsar del Estado. Lo entenderías, ¿no? Dirías tú, ok, bueno, vale, es un Estado facha, pero cuando te das cuenta que tiene una colaboración de una formación ideológica que pretende beneficiarte y no lo hace, entras en una doble contradicción. Monse, yo te voy a dar un tip a todos, pero te voy a dar un tip que seguramente ya se los han de haber dado, y si no se los han de haber dado, pues muy mal, porque además hay que ponerse a estudiarlo, porque además tiene sus trucos. En el caso concreto de pueblos originarios, yo te recomiendo que tomes nota, busques, googlees y lo bajes. Búscate el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es miembro y además, de acuerdo al 133 constitucional, es ley suprema en México. Chécatelo y tú dirás, ¿qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo? Pues bueno, tiene mucho que ver porque con la reforma que se ha hecho en México en materia de garantías constitucionales, tú ya vas a poder encontrar, tanto en el artículo primero como en la parte final del artículo segundo, una primera dimensión de defensa de los pueblos originarios. Y esta idea de los pueblos originarios nos la compartieron de Bolivia.
y de Ecuador, sobre todo de Bolivia. Y Bolivia se convirtió, junto con la experiencia peruana de los aymaras, se convirtió en el gran referente para lograr incluir en la Constitución mexicana una defensa específica que se llama consulta a los pueblos originarios en materia de actividad comercial, industrial o económica en sus propiedades, en sus territorios o en sus bienes. Pero te recomiendo que leas como appetizer, como apertura de esta comida intelectual, el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ok, doctor. Ok. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí es preocupante y es ver cómo mejora el pueblo, que a las organizaciones les interesa. Son las primeras que nos ponen el dedo. Nunca les van a interesar porque siempre van sus intereses de por medio. Es Entonces correcto. yo desde mi trinchera, yo soy pedagoga. Muy bien. Pretendo crear esa conciencia de poco, ¿no? De poco desde pequeños, porque si tenemos esa conciencia y desarrollamos esa conciencia, podemos ser un poquito más conscientes de lo que a futuro se nos viene, no nada más lo que estoy viviendo ahorita. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ti, mi querida Monse. Voy a compartirles de todo cariño. Déjenme, lo estoy poniendo en este momento en el chat. Todos ustedes, todo el que desee de verdad comunicarse, compartir su proyecto, que sigamos platicando, que sigamos compartiendo este tema, que les pueda compartir literatura, más información o demás. Estoy publicando justo en este momento en el chat un correo electrónico que nosotros tenemos especialmente dedicado para esto. Lo contestamos personalmente su servidor o un equipo de trabajo que somos 3, 4 personas. Normalmente el primero que va entrando lo va viendo dependiendo de qué área sea. Tenemos administradores, tenemos ingenieros, tenemos médicos, doctores, abogados. Tratamos de integrar un cuerpo transversal para poderle apoyar. Entonces, pues mire, yo quiero de verdad agradecerles a todos. Sé que no cumpliré el tiempo de poderles dar la palabra a todos y demás. Estamos muy contentos de verdad de que el Instituto de Ciencias Sociales nos haya permitido llegar a ustedes y que esperemos en próximas ocasiones muy prontos, de acuerdo al programa o a los programas académicos, poder llegar a todos ustedes. Que sea esto. Yo les pediré un poquito de tranquilidad para iniciar estos cambios, ¿verdad? Del colibrí, si tú quieres, que además es una de las bellísimas aves de este planeta, ¿no? Las historias del colibrí arrasan distintos escenarios literarios que finalmente lo convierte en una ave libre, voladora, muy elegante, muy limpia y muy solidaria con este tema. Yo le voy a preguntar, de verdad, y haga conciencia, siempre que ha visto un colibrí, usted en su vida, en vivo, siempre se ha puesto de buen humor, siempre ha elevado una sonrisa. Hay otras aves y otras personas que no nos pasa lo mismo. Decimos, ay, qué bonito, mira qué bien, o lo repulsamos porque no nos gusta. Estéticas, ¿no? Historias propias. Pero con un colibrí, yo no he conocido una sola persona en el mundo que cuando vea un colibrí no se alegre. Y con esto me quiero despedir y agradecer al instituto y a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su paciencia, por sus ideas, porque hoy ustedes fueron
el colibrí que ha hecho mi día. Muchísimas gracias, los llevo en el corazón y sé que pronto nos volveremos a encontrar. En el chat pueden ustedes encontrar el correo electrónico, escríbanos, les vamos a contestar y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias al instituto por permitirnos realizar esta actividad académica. Estamos a sus órdenes y no nos resta más que decirle que sea la primera de muchas. Hasta la próxima y que pasen un fin de semana excelente y la siguiente semana que la paz del Señor esté con todos ustedes y sus entornos familiares. Y a los que no crean en Dios y en Cristo, de todos modos, les mandamos un abrazo y un saludo para que se sientan protegidos por esta energía del universo, por esta energía de estar vivo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.